¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo murió Caín? La historia de Caín y Abel es una de las más conocidas de la Biblia, pero también es una de las que más interrogantes nos deja. Todos sabemos que Caín mató a su hermano Abel, pero pocos conocen qué ocurrió con Caín después de cometer ese crimen, el primero de la humanidad. Hoy, en este video, vamos a desvelar ese misterio. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Comencemos. Para entender lo que ocurrió después de la tragedia entre Caín y Abel, debemos retroceder al principio de todo, al capítulo 4 del libro de Génesis, donde comienza nuestra historia. Génesis nos relata que Adán, el primer hombre creado por Dios, tuvo una relación con su esposa Eva, y de esta unión nacieron dos hijos, Caín y Abel. Ambos hermanos, aunque de la misma carne, siguieron caminos diferentes a lo largo de sus vidas. Caín se dedicó al trabajo de la tierra, cultivando el suelo, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas, cuidando su rebaño. Aunque ambos hermanos tenían diferentes ocupaciones, un hecho fundamental los unió: ambos decidieron ofrecer a Dios un sacrificio, una ofrenda como muestra de respeto y gratitud por su Creador. Caín, siendo agricultor, llevó lo mejor de su cosecha, productos de la tierra que había cultivado. Abel, por su parte, eligió lo mejor de su rebaño, el cordero más saludable y puro. Esta diferencia en las ofrendas sería clave para el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Dios, en su sabiduría, ayudó la ofrenda de Abel, pero no ayudó la de Caín. Esta decisión divina desató una profunda ira en Caín. El rechazo de su ofrenda no solo afectó su orgullo, sino que tocó las fibras más sensibles de su corazón. Caín se sintió humillado, rechazado y, sobre todo, celoso de la aceptación que Abel había recibido. En su mente, algo que parecía tan sencillo como una ofrenda había desencadenado una rivalidad feroz. Los celos comenzaron a corroer su alma, y el resentimiento hacia su hermano creció hasta convertirse en un odio incontrolable. Dios, al ver el cambio en el corazón de Caín, le advirtió: ¿por qué te has encolerizado, y por qué ha caído tu rostro? Si haces lo bueno, ¿serás aceptado? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y hacia ti será su deseo, pero tú debes dominarlos. Estas palabras fueron una oportunidad de redención para Caín. Dios le estaba dando la posibilidad de corregir su corazón, de volver a hacer lo correcto. Sin embargo, Caín, cegado por la ira y el orgullo, no quiso escuchar. En lugar de reflexionar sobre su actitud, decidió seguir el camino de la violencia. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a ir al campo. No fue una invitación amigable. Caín ya había planeado lo que iba a hacer. En ese momento, el odio lo consumía por completo, y su mente se llenó de pensamientos oscuros. Mientras ambos caminaban por el campo, lejos de la mirada de cualquier testigo, Caín aprovechó la oportunidad para cometer el primer asesinato de la historia humana: mató a su hermano Abel. Este acto no solo fue una tragedia en sí mismo, sino que marcó un antes y un después en la historia del hombre. El pecado de Caín trascendió más allá de un simple asesinato, fue una transgresión contra el orden divino y una señal del profundo mal que la humanidad comenzaba a gestar. Dios, al darse cuenta de lo ocurrido, se dirigió a Caín con una pregunta cargada de justicia y misericordia: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín, lejos de mostrar arrepentimiento, fue desafiante: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Caín, al parecer, no solo había cometido el crimen, sino que intentaba evadir su responsabilidad. Su actitud reflejaba un corazón endurecido, un alma que ya no podía discernir entre el bien y el mal. Dios, en su sabiduría, no solo pronunció un juicio sobre Caín, sino que también le dio una oportunidad para enfrentar las consecuencias de sus actos. «Lo que has hecho», le dijo, «la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra». La tierra, que había recibido la sangre de Abel, sería ahora testigo de la maldad de Caín. Y como castigo por su crimen, Caín sería maldito y desterrado de la presencia de Dios. Tras pronunciar la sentencia, Dios mostró un acto de misericordia hacia Caín, dándole una señal para protegerlo de aquellos que podían desear vengar la muerte de Abel. Esta marca de Caín ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos, pero lo que es claro es que su propósito era evitar que Caín fuera asesinado.
Dios, aunque castigó a Caín, no lo abandonó completamente. Esta marca era una advertencia para aquellos que pudieran tener pensamientos de venganza, asegurándoles que la justicia de Dios se manifestaría con mayor severidad si alguien atentaba contra Caín. La protección de Caín, aunque paradójica, muestra la capacidad de Dios para equilibrar la justicia con la misericordia. Aunque Caín había cometido un crimen horrible, aún recibía la oportunidad de vivir, de errar por la tierra y de establecer una nueva vida, aunque fuera en circunstancias de exilio. Esta protección divina refleja un principio fundamental: el castigo de Dios no es necesariamente una condena absoluta a la muerte, sino un medio para enseñar y purificar al ser humano. Con esta protección, Caín dejó atrás el Edén y se dirigió hacia la tierra de Nod, al este del Edén, un lugar que ya no compartía la paz del paraíso, sino que representaba el comienzo de una nueva etapa en la historia humana. En Nod, Caín conoció a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc. Esta descendencia de Caín, aunque marcada por el pecado, también simboliza la continuidad de la humanidad, aunque en una forma transformada. La familia de Caín, aunque nació de un acto de violencia, seguiría adelante, demostrando cómo incluso en medio de la oscuridad puede surgir algo nuevo. La historia de Caín no termina con su destierro, ni con su vida errante en la tierra de Nod. Su linaje, marcado por el pecado y la rebeldía, siguió su curso. Caín, al ser exiliado y marcado por Dios, no fue directamente asesinado, pero su descendencia continuó perpetuando los ecos de su pecado. A medida que el tiempo pasaba, los hijos de Caín se multiplicaron. Su hijo Enoc, quien fundó una ciudad que llevó su nombre, fue el primero de una línea de descendientes que seguirían un camino marcado por la corrupción y la violencia. Enoc tuvo un hijo llamado Matusael, y Matusael engendró a Lamec, un hombre que dejaría su propia huella en la historia. Lamec, descendiente directo de Caín, no solo siguió el ejemplo de su antepasado, sino que lo superó en perversión. En un acto que desafió las normas de su tiempo, Lamec tomó 2 esposas, dando inicio a una práctica inmoral que contradecía la unión original entre Adán y Eva. Pero su historia no termina con este acto de rebeldía, ya que la tragedia de su vida iba mucho más allá de su comportamiento licencioso. Un día, Lamec, ya de edad avanzada y con su vista deteriorada, salió a cazar junto a su hijo Tubal-Caín. En el campo, debido a su mala visión, Lamec disparó una flecha, confiado de que estaba atacando a un animal. Sin embargo, para su horror, la víctima no era un animal, sino su propio antepasado, Caín, quien había sido marcado por Dios para protegerlo de la venganza. Caín, a pesar de su pecado, había sido sellado con una señal divina que lo mantenía a salvo de ser asesinado, pero esa protección no evitó que su vida terminara de manera trágica a manos de su descendiente. Al darse cuenta de lo ocurrido, Lamec y Tubal-Caín se vieron atrapados en una pesadilla de culpa y horror. Pero la tragedia no terminó allí. En un arranque de furia y desesperación, Lamec, culpándose a sí mismo y al destino, mató a su propio hijo Tubal-Caín en un acceso de rabia. Esta cadena de violencia, que comenzó con Caín, continuó ahora con Lamec, arrastrando a toda su familia hacia una espiral de destrucción. Las esposas de Lamec, Ada y Sila, al enterarse del asesinato, intentaron confrontarlo, pero Lamec, buscando justificarse, pronunció un discurso que reflejaba la arrogancia y la rebeldía de su corazón. En sus palabras, Lamec declaró: «Escuchad mi voz, oíd mi palabra. A un hombre mataré por mi herida, y a un joven por mi golpe». Estas palabras no solo hacían referencia a la muerte de Caín, sino también a la tragedia que él mismo había causado. Lamec parecía desafiar a Dios, como si se creyeran inmunes a las consecuencias de sus actos. Y para añadir más ironía, concluyó diciendo: «Si Caín fuera vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7, retando la justicia divina y presagiando aún más violencia». La historia de Caín y su descendencia es un relato profundamente trágico. Comienza con un acto de violencia, pero a lo largo de generaciones, esa violencia se perpetúa, se multiplica, hasta que los descendientes de Caín se ven atrapados en un ciclo de pecado y muerte. La venganza, el orgullo y la maldad parecen correr como un río que no tiene fin, pero, al mismo tiempo, esta historia refleja el juicio y la justicia de Dios, quien, aunque permite que los seres humanos sigan su camino, no deja de observar y de ejecutar sus juicios en su tiempo. Caín no fue directamente asesinado en el relato bíblico, pero su muerte llegó de una forma inesperada. Fue su descendiente, Lamec, quien lo mató en un acto de confusión y violencia.
Esta tragedia final simboliza el costo del pecado y la venganza, y cómo las consecuencias de nuestras decisiones pueden arrastrar a generaciones enteras hacia la perdición. Este relato nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia divina y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Es el destino de Caín un ejemplo del ojo por ojo, diente por diente? Tal vez, en cierto sentido, pero también nos muestra que la violencia solo engendra más violencia, y que el arrepentimiento y la misericordia son las verdaderas respuestas para romper este ciclo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el castigo que Caín recibió fue justo o que su destino refleja una lección más profunda sobre el perdón y la justicia divina? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando más relatos que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la moral y la humanidad. Nos vemos en el próximo episodio.